Entonces, bueno, la plática así se va a llamar, Educación Ambiental en la Cuenca Baja del río Usumacinta. Y bueno, ayer que estaba yo armando la charla, encontré esta autora, que en el 2010 maneja algunos objetivos de la educación ambiental y fue algo bien diferente a lo que yo había estado trabajando últimamente. Y bueno, habla mucho de establecer y reforzar el vínculo de pertenencia con la naturaleza, ¿no? Como parte de la biodiversidad que somos nosotros y que estamos ocupando un lugar dentro de la historia del universo y la evolución de las especies. Estamos dentro de un sistema nosotros también. Y bueno, debemos explorar y revalorar las relaciones entre la identidad, la cultura y la naturaleza. Y bueno, reconocer esta estrecha relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y saber apreciar ambas diversidades. ¿Por qué? Me gustó mucho porque en esta cuestión que he trabajado de patrimonio biocultural se da mucho que muchos de los lugares donde todavía se conservan estos espacios naturales que muchas veces estamos trabajando, hay una gran presencia de grupos originarios, ¿no? O grupos indígenas, como le llaman, actualmente se le llama grupos originarios. Y mucho de lo que ellos hacen tienen que ver con un recurso natural, ¿no? Yo principalmente lo veo desde las artes, en la danza, en la música, en la literatura, en la poesía. Entonces, es una cuestión también de ir hacia la parte de sustentabilidad, pero tomando en cuenta, como dice ahí, la cuestión de la cultura. Esa relación muy fuerte que nunca debió de haberse desligado y que realmente es lo que he estado yo jugando como promotor cultural también, haciendo esos ejercicios de educación ambiental y arte y han salido cosas muy bonitas. Entonces, bueno, encontramos tres cosas, ¿no? En la educación ambiental, que es la educación formal, la educación ambiental formal, que es la que se pone en una matrícula escolarizada, se da en las escuelas, hay una continuidad. Está la educación no formal, que son cursos, talleres, diplomarios, seminarios, especialidades, así como también la promoción del desarrollo comunitario. Y esto conlleva a que también, bueno, el no formal es como se le ha puesto el adjetivo, pero no quiere decir que no conlleve una introducción, un objetivo, un desarrollo, ¿no? Y la educación informal, que esta autora lo maneja como lo que sean los museos, turismo de naturaleza, zoológicos, campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación. Pero también yo lo manejo como esa educación que se da desde casa también, que se da en las calles, que se da en esa relación de día a día de los niños, de los jóvenes, de los adultos, ¿no? O sea, en un mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el trabajo que hicimos aquí en el Centro de Cambio Global, partimos de este modelito de Woods y Walton del 88. Es un modelito que ya está, pues digamos, tiene algunos años, pero que a mí me sigue funcionando para comenzar de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, vimos el diagnóstico de la situación ambiental, que era lo que queríamos, la identificación del público, con quienes íbamos a trabajar, identificación del contenido, definir la estrategia educativa y la evaluación al final, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida pues fue que dentro del proyecto que lleva aquí el centro, que es Retos para la Sustentabilidad en la Cuenca del río Usumacinta, ese iba a ser, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos, qué necesitábamos, qué es lo que se quería lograr? Pero los investigadores tenían que llegar también allá a tomar datos y de repente, bueno, no todos los datos nos los da el campo, ¿no? De repente también nos da las personas que viven ahí, la gente que conoce las rutas, las veredas, los dueños de las parcelas también. Entonces sí había que como insertarse en esa cuestión. Y bueno, el área de trabajo, en un principio, bueno, el proyecto, Retos, conlleva también el municipio de Jonuta y de Centla, pero en ese tiempo la doctora Virginia me dijo que nos enfocáramos hacia esta parte, ¿no? Lo que era el municipio de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata. Entonces, bueno, ahí se marcaron las localidades. Aquí una localidad más que se trabajó en el municipio de Emiliano Zapata fue la de La Isla, al ladito también ahí en Emiliano Zapata, y está enseguida. Y si pueden ver, las localidades de Ramonal, Capulín, Corregidora y Niños Héroes rayan en los límites con Guatemala, ¿no? Entonces realmente para llegar nosotros desde Villahermosa hasta Ramonal o Capulín o hasta Corregidora y Niños Héroes son de 3 a 4 horas, ¿sí? En unos caminos bastante accidentados, pero que, bueno, eso no limitó que el trabajo se hiciera, ¿no? Que se hiciera la planeación y que se llegara hasta ahí. Entonces, lo que empezamos es ver temas. Yo en lo personal soy herpetólogo, he trabajado mucho con Armando, con Pierre, con la DAC Biol, con el tema de cocodrilos, y era como que lo que yo tenía a la mano en ese momento para comenzar a dar los talleres.
era lo que yo entendía cuando platicaba con Pierre de los temas, y es en donde más experiencia tengo, ¿no? Pero también Nathalie, que se integró conmigo en esas fechas, también pensamos en la necesidad de meter un taller de botánica, ¿no? Ese taller de botánica surge también porque en el proyecto que están haciendo en uno de los canales de ahí Emiliano Zapata, la gente cortaba los árboles que marcaba el equipo donde trabaja el compañero Cayetano, ¿sí? Tenían sus razones ellos de cortar, después las conocimos, pero nosotros teníamos que ver la manera de que eso ya no sucediera, ¿no? Entonces era como que buscar ahí la estrategia, y bueno, realmente los nombres que se le ponen a los talleres son libres, ¿no? Algo que tiene la educación ambiental es que es muy libre hasta cierto punto. Y pues el tema de conociendo a las tortugas de Tabasco coincide con el trabajo que tenía Pierre de una asociación civil que le dio un recurso, y de ahí tomamos la idea de empezar a trabajar con el tema de tortugas. Las tortugas nos las prestaba la DAC Viol para hacer estos talleres, y a la par también Pierre necesitaba que aplicáramos unas encuestas, ¿sí? Entonces Pierre no encontraba tortugas ni en el agua ni en las casas, ¿no? Entonces cuando dimos el taller de tortugas, también ahí pasamos una foto del gringo, decían ellos, ¿no? Midiendo tortugas, pesando y todo. Entonces le preguntábamos a los niños quién quería que en su casa fuera a hacer eso el gringo, y pues todos levantaban las manos, todos tenían tortugas, ¿no? Entonces se fue jugando un poquito con esta parte, se fue insertando. Desde el momento que empezamos a llegar a las comunidades, empezamos a trabajar directamente con los maestros, digamos, nos presentábamos y empatábamos con las competencias educativas que tienen ellos en sus programas. ¿Qué significa? Que íbamos a reforzar con el taller algo que el maestro veía en el aula, y eso es favorable también porque era como una cosa más práctica, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito nada más el material que se hizo. Esas son las presentaciones de PowerPoint que ahí están disponibles. Y bueno, Nathalie también ahí entre sus inquietudes hizo algunos dibujos también que nos ocupamos para pintar con los niños, hizo una sopa de letras, y así fuimos desarrollando diferentes materiales, ¿no? Entonces empezamos a los talleres. El público al que iba dirigido principalmente era primaria, ¿no? Nosotros pensábamos principalmente que con los niños íbamos a obtener información, íbamos a obtener el vínculo o el enlace con los papás, con los tíos, con los abuelos, y además trabajando mucho con ellos con la idea de que algún día van a ser padres de familia, sacerdotes, políticos, maestros, etcétera, tomadores de decisiones, ¿no? Entonces desde ahí se empezó, pero íbamos a las comunidades y de repente el maestro de la primaria nos presentaba a la maestra de preescolar, o el maestro de la preparatoria se acercaba que qué estábamos haciendo y que él también lo quería, ¿no? Entonces yo en mi experiencia he trabajado desde preescolar en adelante, siempre vamos como adecuando, y bueno, trabajar con animalitos vivos pues siempre llama la atención, ¿no? Entonces lo que hacíamos en todos los talleres es proyectar la información, que yo la manejo como una parte como teórica. Se le trabaja un poco el nombre científico, se va familiarizando con eso a los niños, y posteriormente hacer alguna, lo que le llaman una experiencia sensorial, que es donde el niño puede tocar, ¿no? Y conocer las tortugas. Todos los niños conocían las tortugas, pero realmente que lo vieran a través ya de los ojos de un biólogo ya era diferente, ¿no? Y eso lo vimos también, ahí lo captamos. Muy bien, entonces algo que también desde un principio yo hice y siempre he hecho donde voy es hacer equipo, ¿no? Entonces yo le pedí a Mariana, que ella es la técnico de la UMA de la DAC Viol de Cocodrilos, que nos acompañara. Pues ahí está también Armando, un día que nos quiso acompañar, y ahí está Nathalie también, ¿no? Trabajando. Ese es en el caso del tema de tortugas. Y bueno, al final también algo como que les gusta mucho a los niños es pintar, ¿no? Entonces buscando como que no nada más es estar hablando, estar viendo, sino que también los niños hagan. Hay que hacerlo muy dinámico, ¿no? Participativo, que los niños estén ahí contentos en esa parte. Y bueno, un tema también que les gusta mucho es el tema de las serpientes también a los niños, ¿no? Bueno, a mucha gente, ¿no? Causa morbo, causa miedo, hay temores. Entonces es como ir platicando con ellos en esa parte. Y bueno, ya que el niño se acerque, tome la serpiente con cuidado y todo eso, vamos rompiendo esos paradigmas que hay también. Y les gusta mucho, ¿no? Entonces, realmente iba siendo muy favorable la respuesta en las comunidades. Y bueno, esta fue con una serpiente que estaban matando ese día también. Ya la pobrecita ahí ya estaba dando las últimas, llegué como que a rescatarla para que muriera tranquilita. Pero sirvió mucho, ¿no? En ese momento también
que vieron que yo la agarré sin miedo, porque a todos le llaman nauyaca, a todos le llaman coralillo, y bueno, con eso hice la charla en ese momento, ¿no? Entonces, es también de repente ocupar lo que se tiene a la mano, digamos, que te sirva como de material o de referencia, para que ellos vean, ¿no? Que lo que uno de repente ve en la televisión o escucha o lo que le dicen, pues puede pasar, ¿no? Ellos ven mucho, algo que llama la atención es que en esas comunidades no hay señal del celular, pero tienen BTV, no es BTV, algo así, y tienen mucho conocimiento los niños, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces es el caso del taller de serpientes, pero lo que también fuimos percibiendo es que los maestros también querían tocar, querían aprender, y también se integraban, ¿no? Esa es la maestra de preescolar allá en Capulín, y el maestro, eso es en Balancán, ese es el de Rabonal también. Entonces vimos el interés de los maestros también, ¿no? Y de los papás. Aquí no puse la foto, creo, de los papás, pero los papás siempre estaban ahí también pendientes cuando llegábamos, ¿no? Y bueno, el tema de cocodrilos también fue otro tema que se dio ahí bastante bien, ahí trabajando con niños y siempre buscando esa parte del contacto, ¿no? Eso era bien importante, la parte del contacto. En el caso de tortugas, las tortugas transmiten salmonelosis. Entonces nosotros también llevábamos un alcohol, y al momento de terminar la charla, a todo su alcohol también, ¿no? Vimos esa parte también, tomarla en cuenta. Y bueno, ya de repente le podíamos uno soltar el animalito a los alumnos, ¿no? Que siempre es un riesgo para el animalito, más que nada, ¿no? Pero bueno, había ya esa confianza. Entonces, en este inter también estaba Jorge Morán, el doctor Jorge Morán, trabajando algunas ideas y platicando, y él lo que hizo fue llevar a cabo un trabajo que me pareció muy interesante, que se llamaba Preocupaciones Socioambientales en los Niños de Pochotijobal, que es ese cartel que tienen ahí. Entonces, yo lo apoyé con Natalia y fuimos a ver, y la idea era que los niños, por medio del dibujo, expresaran qué les preocupaba o qué les gustaba de su espacio. Entonces, estuvo bonito porque yo realmente no había tomado en cuenta cómo iba a empezar a evaluar o el impacto que yo había tenido. Entonces, él va a las comunidades donde yo había dado talleres y sale, por ejemplo, ese de cuidemos a las jicoteas, ¿no? Entonces, es cuidamos las serpientes, cuidemos las jicoteas, cuidemos los cocodrilos, etcétera. Pero en otras comunidades que yo no había dado talleres, no se refleja esto. Entonces, empezamos a medir ahí esa parte y en algunas comunidades como Jobal, hasta sacan el tema de cacería, ¿no? Entonces los niños estaban preocupados realmente. Entonces tienen un conocimiento y tienen una preocupación, pero eso ya nos da una referencia a nosotros. Entonces ahí está el doctor Jorge Morán con su cartel que ganó ahí ese es el evento de la Red Room, donde fuimos a presentar. Entonces ganó un primer lugar, ¿no? Digo, bueno, está bien. Entonces ahí ya también yo me puse al lado con también mi primer lugar de mi cartel, acá está. Entonces nos ganamos ahí, ¿no? Esa parte, ¿no? O sea, realmente fue una experiencia bonita y bueno, ahí íbamos sumando ya y fortaleciendo esta parte social hacia la sustentabilidad que hacía falta, ¿no? Aquí presentar. Hay unos videos en el YouTube también, si quieren buscarlos así como tal, ahí es SSS y vienen todos los videos que ha hecho Carla y Arisbet, ahí viene el tema de tortugas. Y también el trabajo que hizo Jorge Morán, ¿no? Entonces, de esa parte, de este tema de Morán, ya empezamos nosotros también a pensar otras cosas también, ¿no? Iban surgiendo ideas también. Y este era como que un taller que nos hacía mucha falta también por la problemática de los árboles, ¿no? Entonces, este de Botánicos por un día se dio en las primarias y se dio en la preparatoria. Y aquí ya empecé a jugar un poco con el integrar más gente al equipo, o sea, como invitados, ¿no? Entonces, él es Miguel, es botánico también, y aquí la idea era dos cosas, ver la problemática que tenía el compañero Cayetano y llevar a cabo un intercambio de saberes entre lo que sabían los muchachos de la comunidad y lo que sabía Miguel, como biólogo. Él no sabía cuál era mi idea, él iba muy nervioso y todo, entonces empezamos, o sea, primero se dio la charla en el salón, como igual que los otros talleres, y después fuimos al recorrido. Entonces, ellos empiezan a preguntar, él les empieza a explicar sobre una planta, y ellos empiezan a hablar de qué las usan, quién las usa, para qué, cómo se llaman, como el saber más comunitario, y les enseña también, ¿no?, cómo es el prensado científico, cómo se trabaja la cuestión de la botánica. Sumado a eso, llevaba su libro, ¿no?, su libro de claves. Entonces, fue bien padre esa parte, ¿no? Sobre todo porque él al final me dijo, oye, aprendí mucho.
Aprendí mucho de ahí, que esa era la idea también. Entonces siempre es un doble aprendizaje, ¿no? El que va y el que viene, ¿no? Y ya al final sí me tocó hacer el cierre porque esos son los árboles que cuidaba Cayetano. Entonces yo llegué ahí y le digo, bueno, esos árboles se están estudiando, entonces quedaron como comprometidos a cuidar esta parte, ¿no? Porque la gente cree que estos árboles, si se marcan, no se van a poder cortar nunca, como que son marcados y que el gobierno ya no los va a dejar cortar, unas ideas así bien raras. Entonces, ya no, con los tiempos ya no me tocó medir qué pasó aquí en esta parte, ¿no? Pero bueno, se llegó hasta este punto también. Y algo que sí quiero mencionar es que a estos muchachos se les dieron todos los talleres, ¿no? Tanto de botánica, como de cocodrilos, como de serpientes, como de tortugas. Entonces ya iba pasando algo que íbamos viendo, de repente ya teníamos aceptación en las comunidades. Siempre nos íbamos rigiendo por los horarios de clases. Como estaban lejos las comunidades, de repente teníamos que salir aquí a las 4 de la mañana para llegar allá a las 8 de la mañana y empezar y dar el taller dentro del horario de clases. ¿Por qué? Porque nos regíamos por los horarios del maestro también. Pero de repente ya había apoyo de los maestros, ya había apoyo de padres de familia y ya había apoyo de las autoridades locales, ¿no? Entonces ya nos aventamos a hacer como el ejercicio y ahí me tocó ya dar un taller en donde nosotros convocamos ya, con apoyo de las autoridades locales. Vamos a llegar a dar un taller y a ver quién llega. Porque no es llegar a las 8 de la mañana a la escuela. Llegaron muchos chamacos, ¿no? Entonces ahí empezamos ya a hacer ese trabajo también. Y de ahí terminaron las clases. Terminaron las clases, pero había compromisos de dar talleres sobre mamíferos también. Y había interés de dar talleres sobre aves también con Kohler. Entonces igual platiqué con Rodrigo y dijo, órale, va, ¿no? Entonces fuimos a otra comunidad que se llama Corregidora. Y igual, ya convocamos, ya no fue desde la escuela, ya no había clases. Nos prestaban las instalaciones de la escuela, ahí armamos nosotros nuestro tianguis y los niños ahí contentos, ¿no? Entonces fue muy oportuno también, llegamos por cosas de la vida, llegamos a una hora que creímos que ya no lo íbamos a hacer y llegamos, nos estaban esperando, armamos todo y lo bueno es que el taller de murciélagos tiene que ser de noche y se hizo, ¿no? Entonces ahí ese día pues no cayeron murciélagos. Pero al otro día sí había un murciélago, ¿no? Entonces ya Rodrigo al otro día cerró, digamos, su taller, ya pasó la parte teórica, ahora vamos a ver la parte práctica, vieron el murciélago. Algo que hice también, que no lo voy a mencionar ahorita porque realmente no lo pude documentar bien. Yo invité a un amigo que es músico y la idea era hacer versos o versada con lo que los niños habían pensado, sentido, escuchado, toda esta parte de percepción. Entonces los versos ahí los pueden ver atrás nada más, ¿no? Fue muy rápido. Pero bueno, se hizo como ese ejercicio también, que también gustó, con Rodrigo. Y bueno, de ahí le dejamos a Kohler que se deshiciera y pobres chamacos, hizo lo que quiso también. El Kohler igual, ¿no? Hizo su plática y todo. A diferencia de Rodrigo, Kohler ya está más metido en esta dinámica, ¿no? De las charlas, ¿sí? Pero igual, se hizo la plática, la parte teórica, y de ahí la parte práctica, ¿no? Que es ir con el investigador, poner las redes, escuchar el canto de las aves y toda esta parte, ¿no? Ahí el trabajo de los ornitólogos siempre es a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo dije, 7 de la mañana, bueno, vamos. Llegamos y había 3 niños. Yo dije, ya, o sea, ya. Pues conforme fuimos haciendo la actividad, al último acabamos con 24 niños. Y lo interesante era que los niños iban a alcanzar hasta donde estábamos. O sea, ni siquiera los papás los llevaban ni nada. Los niños iban para allá. Allá hay nauyacas, no sé si hay cascabel ahí también. Entonces, sí es como una responsabilidad muy grande ahí, ¿no? Porque si llega a pasar algo, pues puede suceder algo. Pero bueno, entonces la foto de la izquierda es sin la red para aves y la foto de la derecha ya pusieron la red, ¿no? De niebla para hacer este trabajo. Y a la par, bueno, ahí alfabetizándolos también el amigo Kohler, ¿no? Platicándoles, yo tengo unas guías de aves por ahí. Y, por ejemplo, ahí algo que yo veía que Kohler escribía y escribía y escribía. Entonces, de repente me dice Kohler, es que aquí le dicen a los colibríes chupitos. Y yo nunca había escuchado que le dijeran chupitos, ¿no? Entonces, también el Kohler en esta parte iba aprendiendo, ¿no? Con los mismos niños. Entonces, bueno, de enero a agosto de este año se lograron impartir 34 talleres.
en diferentes temas, como les dije, cuestiones de reptiles, algo de murciélagos, algo de botánica. Se trabajó a nivel preescolar, a nivel primaria y secundaria, y se obtuvo la participación de 425 alumnos, ¿no? También se le dio algunas charlas a los papás también que las pedían, ellos las pedían también, ¿no? Y bueno, ese es un cuadrito que me hizo el favor de hacer Víctor. Más o menos así estuvo distribuido. El preescolar fue en Emiliano Zapata, en Balancán y en Tenosique. Primaria, en Emiliano Zapata, se dieron varios talleres. Secundaria y el número final, ¿no?, de esta parte. Y bueno, ya con esta idea, ya con esta experiencia que se tenía de estos meses, era donde nos aventamos a hacer ya lo de Guardianes del Usumacinta. ¿Por qué? Porque era todo un reto, ¿sí? Es un reto, la idea es sacar a todos los niños de sus comunidades donde ya habían estado recibiéndonos y ahora llevarlos a una sola sede, ¿no? Y en este caso, pues la sede fue la Universidad Tecnológica del Usumacinta, ¿no? Entonces, todavía de Emiliano Zapata a Balancán o a Tenosique, a las comunidades, no a las cabeceras municipales, son como 2 horas en camioneta, me dijeron, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Empezamos a hacer gestiones y empezaron a sumarse gente, ¿no? Entonces, pues, platiqué con Luis Casa de la Tierra para una mesa de cambio climático, platiqué con INECOL, con Juan Carlos Serio, que tiene aquí el trabajo en Balancán con lo de mono zaraguato. Se escogió para el tema de fauna, el tema del mono, porque en las comunidades donde siempre íbamos había mono aullador. Entonces tenía que ser un tema que coincidiera con todos, ¿no? La propuesta para el siguiente año sería el tema con manatí también, por ejemplo, ¿no? Entonces, residuos sólidos, unos compañeros que trabajan en Coaxacualcos, ahorita los vamos a ir viendo, mesa de agua y mesa de contacto. Todos estos compañeros de alguna forma, directa o indirectamente, hemos estado trabajando también, ¿no? Esos son varios de los participantes. Nos apoyó Semarnat también de aquí de Tabasco, con José Ávila también. Y para el cierre, algo cultural. Yo quería hacer una mesa de cultura popular. No dieron los tiempos, pero el Instituto Estatal de Cultura nos puso un cuentacuentos para el final, que estuvo muy bonito también, ¿no? Entonces, bueno, esas son las mesas. Esa es la mesa de fauna del INECOL de Jalapa, Veracruz. Ahí están los chiquillos. La mesa de residuos sólidos también. La mesa de la CONAFOR con José Luis. La mesa de agua, es un tema ahí importante. De este tema de la mesa de agua fue la idea del tema del río nos une, ¿no? El eslogan de este año también, porque todos tienen que ver con el río de alguna manera, ¿no? La mesa de cambio climático, con Luis, y la mesa de contacto, que siempre yo los invito a donde puedo. Llevan pieles, llevan cráneos, llevan un puma, un jaguar negro que diga muy bonito. Entonces, el SOMA tiene mucho trabajo en ese tema y son bien buena onda, ¿eh? Y bueno, se logró, ¿no? Al final de cuentas, esto, ¿no? Que fue juntar 215 niños de las diferentes comunidades. Estuvo padre porque si en algo cae la cuestión del éxito del evento, es que los papás y los padres de familia, bueno, los padres de familia y los maestros se encargaron de que los niños subieran a los camiones. Se logró el evento los 2 días y pues bueno, fueron 215 niños de 9 escuelas, 3 municipios, Balancán, Tenosique, Emiliano Zapata, y Veracruz, Chiapas y Tabasco, los talleristas también, ¿no? En un inicio se había pensado que los talleristas fueran solamente de Tabasco, pero también llevando esta idea de traer gente y que entre los mismos talleristas se fueran conociendo también, ¿no? O sea, hay que sacarle lo más que se pueda de jugo al asunto, ¿no? Bueno, entonces, algo bien importante que sí he tenido aquí la fortuna es que Carla y Arisbet han estado ahí pendientes también en documentar y en registrar eso, ¿no? Porque si hay algo que no hay mucho en educación ambiental es ese tipo de materiales que también van ayudando a contar las experiencias que se van teniendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sucedió esto? Trabajo en equipo, ¿no? Hay algo que distingue al Centro del Cambio Global que a mí me llama mucho la atención, es el trabajo en equipo que se dio desde el primer evento de UMAS que se hizo en el 2013, el evento de Geoespacial, el evento del coloquio en inundaciones y ahorita esta parte, ¿no? Se lograron buenas prácticas hacia la interculturalidad y la sustentabilidad. Realmente el diálogo entre los niños, los que se crean esos puentes de comunicación entre ellos, ¿sí? En donde uno no interviene, también son bien importantes porque ellos tienen su forma de percibir el mundo, su forma de interpretar el mundo también, ¿no? Bueno, lo que le decía del registro de documentación de actividades,
Y esta parte también importante de que son varias disciplinas y líneas de investigación las que se van involucrando poco a poco, ¿no? Para lograr un solo objetivo. Hay mucha participación comunitaria, que eso es bien importante. La gente ya quiere participar, nos preguntan qué sigue también, cómo se le va a dar seguimiento a esto. Todos salimos en la foto al último, aquí todos ganamos, todos aprendemos, ¿no? Que eso es lo que es bien importante. Y hay algo que yo sí percibí, que es esta parte del diálogo de saberes, ¿no? Entre el niño del campo y el niño de la ciudad. Y yo lo puedo decir porque el que está ahí es mi hijo, con el niño de Corregidora, ¿no? Mi hijo me lo llevo también al campo, a que aprenda también. Y entre ellos tienen su forma de entender su mundo, ¿sí? Y se empieza a ver un respeto también y una tolerancia, que es como volver a recuperar esos valores también que hacen mucha falta. Aquí me faltó, es niño investigador también, como el caso de Kohler y de Rodrigo, que me quedó muy clara esa parte también de esa forma de comunicar que ellos manejaron. Y esta suma de saberes locales y conocimiento científico, ¿no? Que hace muchísima falta también. Sí es difícil, y yo lo puedo decir, que el científico se sume al saber local. Es muy difícil, ¿sí? Pero no es difícil que el saber local se le sume la parte científica. Entonces, con los niños y con ese trabajo que hizo Jorge, yo sí le estoy apostando a que haya una suma ahí bien fuerte y un empoderamiento también del espacio, del territorio, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue? Pues seguir trabajando, ¿no? En un proyecto que sea muy integral, muy multidisciplinario, interdisciplinario, siempre estar de una manera transversal, ¿no? Sobre todo en educación ambiental, esa parte es necesaria. Había una propuesta que yo había puesto prácticas de educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, basados en el aprendizaje situacional en 2 comunidades en la cuenca baja del río Usumacinta. Este aprendizaje situacional es ocupar el espacio como un espacio pedagógico, ¿no? O sea, el espacio que tienen ellos, de ahí se toman los elementos para enseñarle a los niños, a los jóvenes, qué es lo que tienen alrededor, ¿sí? Y bueno, un Guardianes del Usumacinta 2015, que ojalá y se lleve a cabo. Y ya en este FOMIX 2, digamos, se tiene pensado que se sume a la propuesta del municipio de Centla también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas también ellos son parte de la desembocadura, ¿no? Como ya estaba ahí especificado en un principio. Y bueno, agradecimientos, ahí los pongo a todos, cada uno de ellos en algún momento me escucharon, me dieron opiniones, me apoyaron, están todos, vaya, ahí están todos, ¿no? Y yo estoy muy agradecido, la verdad, del equipo de trabajo, porque de alguna u otra forma están insertos en este proyecto también. Y bueno, yo con eso concluyo, ¿no?